Sentados frente a la mesa redonda de latón cincelado a mano con figuras geométricas, hecha en algún barrio de Marrakech, de Tánger, Fez o acaso en Casablanca, los comensales convocados por el aventurero Salacaín voltearon al techo del Al-Mounia, local instalado en la calle de Recoletos desde hace 45 años, un trabajo de artesonado marroquí sin paralelo. Tan solo entrar el grupo se trasladó al otro lado del Mediterráneo. La intención de la comida aquel día radicaba en la charla mantenida días antes entre los amigos sobre cuál platillo era más antiguo, si el cuscús de cordero o el cocido madrileño, y si acaso el segundo deriva del primero. Tal vez, dijo Salacaín, la confusión esté derivada del parecido en la presentación de los platos. Ciertamente tanta cantidad de ingredientes acomodados de alguna forma similar haya alimentado la creencia del parentesco entre ambos platillos, cuya tradición cultural gastronómica está bien diferenciada, al menos históricamente, sobre todo por la participación del garbanzo en ambos casos. La presencia de Al-Ándalus a principios del siglo VII, con la expansión del califato de Omeya, permitió a varios pueblos migrar a la península ibérica, entre ellos los bereberes, a quienes se les responsabiliza del hábito de comer la sémola como un acompañante importante en los platos ofrecidos en las festividades de El Magreb, y este fue el estilo más divulgado en la España ocupada, lejano por cierto del cuscús en Oriente. Originalmente se llamaba al-cuscús, según recordó el aventurero haber leído, y se popularizó en la Baja Edad Media por ahí del siglo XV, cuando también se tenía la costumbre de cocinar en anafre de 2 pisos, fundamentalmente para obtener un buen cuscús de cordero. La camarera, de Albania acaso, trajo el platón con el cuscús de cordero, cuyo significado, dijo, es majar, de donde también se le llama marmaón, y contó un poco sobre los ingredientes. Cebolla, cordero, garbanzos, zanahoria, calabacines, a veces se agregan alcachofas, uvas secas, berenjena, nabos y por supuesto la sémola, cuyos granos hacen un ruido al cocerse y suena algo así como cuscús, de donde ha derivado su nombre. La pasta de sémola requiere de un proceso muy específico. Primero se remoja en agua y luego se coloca en una cazuela de barro de 2 pisos. Abajo hierve el agua y arriba está el cuscús cocinándose. A los 2 minutos se deshace con los dedos para evitar se peguen. Algunos le agregan mantequilla para darle un segundo cocimiento. La receta del cuscús se localiza ya en un manuscrito del siglo XIII, anónimo, llamado Libro de la cocina en el Magreb y Al-Ándalus, y en el Quijote de la Mancha se menciona de alguna manera, en el capítulo 9 de la primera parte. Se narra: contrata a un morisco para traducir del árabe unos manuscritos sobre Don Quijote, a cambio de 2 arrobas y 2 fanegas de trigo. Los ingredientes eran precisamente los empleados en aquella época para preparar el cuscús con pasas. ¿Y el cocido madrileño?, preguntaron a Salacaín los comensales, quienes ya habían prácticamente devorado el plato, regando periódicamente el consomé del cordero para humedecer y calentar los garbanzos, las carnes y las verduras. El cocido es totalmente derivado del puchero y la llamada olla podrida. Los antecedentes más antiguos en la península para unir las carnes a la mano de gallina, ternera, vaca, res, morcillo y los embutidos derivados del cerdo, jamón, tocino, huesos de caña, más garbanzos, herencia de los fenicios, zanahoria, papas y los fideos. Algunos agregan también la llamada bola, miga de pan con huevo, tocino, ajo y perejil picado. Esos antecedentes radican en la cocina del pueblo, la cocina sobre todo castellana, que vino a representar después una buena parte de la gastronomía española. La presentación del cocido es similar, todo en el mismo platón a fin de ir sirviéndose por partes, primero el caldo y los fideos llamado sopa del cocido, y luego las verduras y al final las carnes. A diferencia del cuscús, el cocido tiene otras carnes, muchas derivadas del cerdo, animal no consumido por los musulmanes, y agrega una pasta, el fideo, cuyo descubrimiento hecho por Marco Polo le permitió llevarlo a Europa en 1292, causando gran asombro por su parecido a un hilo enredado y cuyo origen se databa en los primeros años de la era cristiana en la dinastía Han. De no haber sido por Marco Polo, las pastas no hubieran llegado a Roma y de ahí seguramente al resto del continente.
La antigüedad del fideo fue un mito hasta el descubrimiento hace unos cuantos años, en el 2005, de los restos de los fideos más viejos del mundo, con una edad calculada en 4000 años, en Lagia, a lo largo del río Amarillo de Qinghai, donde floreció la cultura qigia china. Por cierto, dijo el aventurero, en algún texto del siglo XII se menciona la aletria, los antiguos fideos ibéricos, seguramente llegados a la península o por los griegos o por los romanos, o incluso, dijo riéndose y observando cómo se iniciaba la ceremonia del té, los mismos musulmanes pudieron haberlos introducido. Aún así hay quien los cree, derivados del virreinato español de Nápoles en el siglo XVI. O sea, el cuscús y el cocido son medio parientes lejanos. El primero empleado para celebrar, homenajear a los comensales, y el segundo para paliar el hambre aprovechando la alacena, el recaudo y calentarse del frío en las tierras sobre todo castellanas, donde los inviernos bien merecen la pena paliarlos con un buen cocido. Y entonces surgió la provocación del grupo: la próxima semana comerían cocido. ¿Dónde?, dijo alguno. Lardi, La Bola, Casa Jacinto o en Viridiana por encargo. Donde queráis, dijo Salacaín, quien recordó aquellas comidas décadas antes, miércoles y jueves, calle de San Nicolás número 11, de la Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios de Madrid, quienes al grito «A España, servir hasta morir» iniciaban el consumo de tan popular plato, donde el garbanzo es una de las estrellas. Y bueno, ya entrado en recuerdos, citó a Alfredo Juderías y su cocina de pobres. Si a pensar en los males de Castilla y en su miseria y desnudez me lanzo, como origen fatal de esta mancilla te saludo, oh garbanzo. Tú en Burgos y en Sigüenza y en Zamora y en Guadarrama, capital del hielo, alimentas la raza comedora y así le crece pelo. Esa tu masa insípida y caliza, que de aroma privó naturaleza y de jugo y sabor, ¿qué simboliza? Vanidad y pobreza.